En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día es domingo de la quinta semana de Cuaresma. El Evangelio es según San Juan, capítulo 12, versículos del 20 al 33. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos gentiles. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde. Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, ahí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre le premiará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba ahí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado afuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Queridos hermanos, acá hay un montón de mensajes que da el Señor. Vamos a ver cómo vamos a analizar todito. Es un evangelio que tiene muchas cosas para analizar. Comenzamos que dice que para las fiestas habían llegado gentiles. ¿Quiénes son los gentiles para el pueblo de Israel? Aquellos que no pertenecen al pueblo de la alianza, no pertenecen al pueblo de Israel, eran los gentiles. O sea, los judíos se consideraban el pueblo escogido y los demás eran gentiles, pues no tenían nada que ver con el pueblo de Israel. Ellos, el pueblo elegido, y los demás es como decir, pues, el resto, ¿no? Pero el resto en un sentido peyorativo. Estos gentiles que han venido piden a Felipe que lo presenten, que lo lleven a donde está Jesús. ¿Qué nos indica eso? Que ya la obra de Jesús, él ya está en su trabajo de ir anunciando la buena nueva, ya está trascendiendo los límites, los muros del pueblo de la alianza. Ya más allá del pueblo judío, ya está conociéndose, ¿no? Las cosas que él hace son tan
tan fuera de lo común, llaman la atención, la gente se queda así perpleja de las cosas que él hace, de los milagros, que ya va corriendo la voz, ¿no? Uno va diciéndole al otro y así poco a poco va llegando a aquellas personas que tienen contacto con los demás y el mensaje está pues extendiéndose, ¿no? Se extiende en ese sentido para bien. La gente está escuchando los prodigios, está viendo que Jesús es una persona que vale la pena conocer, porque está trayendo algo que es nuevo, pero que es importante, ¿no? Dice, preséntanos, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe, dice, fueron a decírselo a Jesús. Entonces, no sabemos si Jesús le dijo, tráiganlos a ellos, pero él ya comienza a hablar su mensaje. No hay ninguna relación de los gentiles con este momento que está hablando Jesús. Seguramente ellos han ido con Andrés y Felipe, fueron a decírselo a Jesús y han traído a estos gentiles, ¿no? Y Jesús comienza a decir lo siguiente, ¿no? Para los que lo conocen y seguramente también para los gentiles estos que han venido a investigar, ¿no? A curiosear, ver qué está pasando. Jesús le dice, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Entonces Jesús acá está hablando con un vocabulario que pueden entender las personas del campo, pues, ¿no? La semilla, para que pueda germinar, ¿no?, tiene que secarse. Después de secarse, tiene que ponerse en tierra húmeda. La humedad de la tierra va a prácticamente, en términos, no la va a podrir, pero sí la va a deshacer a la semilla, que va a permitir que de ella brote una nueva planta, ¿no? Como que el agua es el agente que fecunda la semilla, crece una nueva planta de la cual van a salir muchas semillas más, ¿no? Entonces nos está diciendo Jesús, ¿no?, que la glorificación que Él va a tener, ¿no?, va a ser para que dé mucho fruto, va a ser para el bien de todas las gentes, de todas las personas, ya que nosotros conocemos el mensaje, que van a creer en Él, va a dar mucho fruto, ¿no? Continúa diciendo, el que se ama a sí mismo se pierde. Les comienza a explicar cómo es que hay que asociarse a esta palabra. El que se ama a sí mismo, dice, se pierde. ¿Qué quiere decir el que se ama a sí mismo? Amarse a sí mismo, acá está en un tono egoísta, está en un sentido de una autoestima y autosuficiencia, ¿no? El que se cree que él lo sabe todo y que él debe de relacionarse consigo mismo y con los demás y con Dios de la manera que a él le parece, ¿no?, ese se pierde. ¿Qué quiere decir en otras veces se pierde? Ese se va a condenar, no va a poder entrar al reino de los cielos, ¿no? ¿Y por qué puede suceder eso? Porque hemos sido creados con libertad y con la capacidad de razonar, elevar razonamientos y de aceptar y negar. Si queremos podemos aceptar, podemos negar a Dios, ¿no? El que se quiere a sí mismo, o sea que niega a Dios, en otras palabras, ¿no? Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que se aborrezca a sí mismo, o sea, aquel
que haciéndose un autoanálisis de su persona, de su vida, y hace una comparación con el esquema de valores que nos da Jesús, y se da cuenta que él está equivocado, ¿no? Como que se aborrece a sí mismo, ¿no? O sea, se dice, yo estoy actuando mal, no estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Tengo que cambiar. Ese cambio, ¿no? Ese tipo de conversión, que es el que nos estamos preparando ahora para celebrar la Semana Santa, ¿no? Eso es lo que nos va a permitir entrar a la vida eterna. Es decir, vivir como Dios nos pide, no vivir como a uno le parece. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre le premiará. Quien sigue a Jesús, ¿no? Dios Padre lo va a premiar. Acá no dice cómo todavía, no dice cómo va a ser el premio, pero estamos hablando de la vida eterna, ¿no? Del alma. El hombre ha sido creado, tiene materia y tiene una parte material y otra parte espiritual, ¿no? Cuando el hombre deja este mundo, ¿no? Se entierra la materia y la parte espiritual, el alma, emprende su viaje al encuentro con el Señor. Ahora mi alma está agitada y que diré, Padre, líbrame de esta hora, pero si por este he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Acá se manifiesta la humanidad de Jesús. Recordemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. En su humanidad hay una reacción como normal de todos, ¿no? Él se está refiriendo a la pasión. Cuando él habla así, él ya se está refiriendo a la pasión, porque él mismo al final lo está diciendo, ¿no? De la muerte que va a ser elevado, se refería a la cruz, ¿no? Ahora mi alma está agitada y diré, Padre, líbrame de esta hora, pero si para esto he venido, ¿no? Él ha venido para redimir al mundo y la redención se va a realizar en la cruz. Padre, glorifica tu nombre, que se realice la redención nomás. Entonces vino la voz del cielo, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Esa voz que escuchan todos, algunos lo interpretan como un sonido fuerte y otros dicen que era una voz de un ángel, ¿no? Hay una contradicción. Quizás para aquellas personas que son dóciles, aquellas personas que están expectativa, que están expectando, que están ahí atentos al Señor y le creen, esa voz suena como armonía. Pero aquellos que tienen solamente su confianza puesto en ellos y que esta voz los interpela, les suena a ellos, ¿no? Como truenos, ¿no? Quiere decir que les molesta, no les agrada lo que están escuchando. Bueno, acá lo que Jesús está diciendo, en resumidas cuentas, ¿no? Que ha venido para salvar al mundo y que esa salvación se va a realizar en la cruz. Esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes, para que ustedes me sigan, ¿no? No se asusten, no se replieguen, sigan adelante, ¿no? Como cuando dice el que ha cogido el arado, dice el Señor, no mire para atrás, siga adelante. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado afuera y cuando sea elevado sobre la tierra, atraerá a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte que iba a recibir, ¿no? Por lo tanto, acá tenemos que entender que la cruz no es signo de muerte, no es signo de condenación, sino es signo de vida. Porque en la cruz se va a entregar Jesús como Cordero Inmaculado, ¿no? Se sacrifica al Padre por los pecados de toda la humanidad. Él, no teniendo pecados, ¿no? Va a morir por amor por los pecados de toda la humanidad. Al vencer a la muerte va a resucitar y desde entonces el hombre va a tener posibilidad de ingresar
a la casa del Padre. Que este tiempo de conversión nos permita vivir esto que nos dice Jesús, ¿no? Que le dice al pueblo de Israel, que le dice a los vecinos del pueblo de Israel, se los dice a aquellos que tienen fe en Él y a aquellos que son orgullosos y vanidosos y que no quieren escucharlo. Pues nosotros pertenezcamos al grupo que escuchamos a Jesús, y en este tiempo vamos a hacer este examen de conciencia, vamos a ver qué es lo que tenemos que renunciar de nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que aborrecernos de nosotros para participar del reino de los cielos? El Señor los bendiga, los proteja y los cuide todo mal. Amén.